¿Y arranca o no arranca? Dice. Bueno, arranquemos. Vengan ustedes acá, si los ven, che. Acá está el compañero Ernesto Fernández y el compañero Mario Burgos. Dos grandes compañeros. Lo acabamos de echar a Donato, pero después en el debate va a funcionar. Así que con ellos vamos a plantear los 4 temas de cada módulo, de los 5 primeros módulos. Yo voy a ser el disparador, ellos me van a interrumpir cuando quieran, como el paisano, que va a entrar sin ser convidado, así que van a entrar, porque en realidad, cuando a ellos se les ocurra que hay que aportar algo, ahí nomás lo planteamos. Hoy tenemos algo que seguramente a ustedes les habrá llamado la atención, que es el primer punto del módulo de hoy. Yo digo, ¿qué pensarán los compañeros? Porque el primer punto del módulo de hoy dice exactamente, que hicimos además, cuando uno lo hace también después dice, ¿y qué le ponemos acá, no? La Argentina antes de ser. Y a mí me parece que esto moviliza, porque en realidad cada generación cree que nosotros somos los que iniciamos la historia. Cada uno de nosotros pretende pensar que con nosotros la historia empieza en el momento que estamos produciendo los hechos y muchas veces nos cuesta despojarnos del pensamiento colonizado que todos tenemos. No se asusten, todos estamos colonizados. Desde Mitre en adelante estamos todos colonizados. Después de la batalla de Caseros y como nos escribieron la historia, estamos todos colonizados. Entonces, nos han convencido que, por ejemplo, la historia comienza hace 200 años. Y la historia no comienza hace 200 años. Bueno, a lo sumo algunos van a convencernos de que comienza hace 500 años, porque llegaron los españoles. Tampoco comienza hace 500 años. Empezó muchos antes. Tanto antes que hay proyectos de país que se fueron encadenando antes que la Argentina sea Argentina. Entonces, esto tiene que ver, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la política hoy? Miren, tiene que ver mucho con el racismo, por ejemplo. Tiene que ver con la discriminación. Por eso vamos a ir resignificando permanentemente lo que estamos planteando. Pero los pueblos originarios, como lo vamos a ver en la filosofía de liberación, en el módulo 4 creo que es, los pueblos originarios llegaron hace 10.000 años a América Latina. Y el sur, como vinieron de norte a sur, fue lo último. O sea que se calcula más o menos 2.400, 2.000 años más o menos, ¿no es cierto, compañera antropóloga? Más o menos. Usted después me reta cualquier cosa. Bueno. Entonces, bueno, Mirta ya tenía su mesa con los araucanos. Bueno, entonces, fíjense ustedes que había un concepto que es muy interesante. ¿Cuál es el concepto de los pueblos originarios? ¿Cuál es ese proyecto de país que tenían? ¿Tenían un proyecto? Sí, tenían un proyecto como pueblo. Y si tenían un proyecto como pueblo, tenían un proyecto como patria. Porque la zona geográfica que ocupaban, patria ustedes saben que viene de padre enterrado, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto de pueblo es algo que hoy está en discusión. Si ustedes se fijan, hoy el neoliberalismo nos habla de ¿qué? Nos habla de sociedad civil, o nos habla de la gente, no habla de pueblo. ¿Por qué? Porque pueblo tiene que ver con una idea identitaria, tiene que ver con patria. Y los pueblos originarios lo tenían esto. ¿Y cómo? ¿No es cierto? Lo tenían. Y fíjense ustedes que ese proceso tenía una identidad cultural muy fuerte, que era algo que uno ve todavía en los barrios más humildes quizás en nuestras poblaciones. Por ahí hay algún compañero o colega que recorre el impenetrable, que es el concepto de familia extendida, ¿sí? El concepto de familia extendida es un concepto comunitario, ¿sí? Un concepto de participación plena comunitaria. No tenía ni siquiera un concepto de propiedad. No, el concepto de propiedad apareció mucho después y no entre los pueblos originarios. Lo trajeron los europeos cuando vinieron. Y lo que quería plantear es que
allí donde se entierran los antepasados. Por eso es tan importante los cementerios. Ahora acá se está viendo ahora con los mapuches que quieren hacer obras o quieren hacer estructuras donde están enterrados los antepasados. Sí, perdón. No, que es donde están enterrados, donde están los huesos de los antepasados, que es un territorio sagrado para los pueblos que poblaron primitivamente aquí. Así que eso, digamos, la invasión que sufrimos de Europa, de los europeos, pasó por delante y es bastante frecuente que hagan carreteras o hagan construcciones sobre los cementerios donde están enterrados los huesos de nuestros antepasados. Eso es muy grave. Bueno, hay un buen ejemplo para lo que dice Ernesto. Un ejemplo es la ciudad de Puebla. ¿Alguno conoce la ciudad de Puebla en México? Sí, allá hay una mano. ¿Qué pasa en Puebla? ¿Cuántas iglesias hay? 365 iglesias. ¿Para qué? Para que los pueblos originarios no tuviesen ni un solo día de posibilidad de construir su religiosidad. Fíjense ustedes. O sea, como lo que dice Ernesto, es decir, cómo construye los nuevos procesos civilizatorios, van destruyendo incluso adelantos que hoy tratamos de recuperar. En la medicina esto es muy claro, ¿eh? En la medicina, cuando uno habla incluso de medicinas alternativas o habla de medicinas populares, uno se da cuenta que si escarbamos un poquito, nos damos cuenta que la medicina alopática tiene un rango en el mundo, pero no es todo el mundo, y los otros pueblos también viven, con la medicina ayurveda, con la medicina oriental. Bueno, esto lo vamos a charlar seguramente en los últimos 2 módulos, pero yo quiero decirles cómo nosotros creemos que no estamos colonizados y sí estamos colonizados. Porque expresamos un pensamiento que nos viene dado. Nos viene dado desde la infancia, nos viene dado de la transmisión oral, nos viene dado, por eso, cuando hablamos de la Argentina antes de ser, estamos hablando de cómo se fueron gestando. Hubo 2 proyectos de país antes de que fuésemos Argentina, antes que fuese un proyecto de emancipación como producido en 1810. Un proyecto de país muy claro que fue el que tuvieron los pueblos originarios, que incluso se atacaban y se modelaban entre ellos. A los colegas, digamos, los compañeros psicólogos, el yo tiene menos años en Argentina que el nosotros. El yo en Argentina tiene menos años que en nosotros. En nuestros antepasados precolombinos, para darle un nombre, o pregaray, si ustedes lo quieren, hablaban en términos de nosotros. Se referían a sí mismos como parte de ese nosotros. Aunque ya había un proceso de individualización, no alcanzaba a ser el yo occidental. Esto tiene mucho que ver, digamos, con el proceso de destrucción de esos pueblos, porque si hay algo que comprendieron los diferentes sectores que se fueron constituyendo en Argentina desde la invasión europea, una de las primeras cosas que hacían era destruir esto, digamos. El Perito Moreno trajo a un cacique y le puso zapatos y lo puso de portero de un edificio que era el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y ahí había montones de huesos, de manera tal, de huesos del genocidio, de manera tal que los chicos de los futuros pobladores de la Argentina nos fuéramos creando en la idea de que los indios eran un montón de huesos. La idea de desierto tiene que ver con esto también, es decir, hay que reconocer que la oligarquía tuvo una gran comprensión del proceso cultural, contra toda la brutalidad que uno le pueda reconocer. Esa brutalidad no estaba despojada de conocimiento, sabían lo que atacaban. Ellos sabían que la mayor disputa que tenían que establecer con el poblador previo y con el trabajador que querían traer y que ya no tenía noción de propiedad, porque la había perdido en Europa, se la habían sacado la propiedad, era mostrar un país como desierto que se iba poblando a través de la grandilocuencia de la clase dirigente, digamos, ¿no? Pero insisto en esto, el yo no existía en estas tierras, había un nosotros.
Y la otra es que no todos, porque siempre nos acostumbran a la idea, ya que estamos hablando de la Argentina antes de ser, siempre nos acostumbran a la idea de que antes el racismo era natural. Y no es así. San Martín, Belgrano, Castelli, casi todos los próceres de 1810 hablaban de los indios como hermanos. El proceso de ruptura, de nueva ruptura con los indios, es un proceso de contrarrevolución, no viene solo. No es que del colono, del colonizador, del invasor, pasamos al criollo que también defenestraba a los indios. No, el primer proceso revolucionario en Argentina integraba a los indios como hermanos. Es un proceso posterior al de la División Nueva. Bien, no, bueno, el mate se va a enfriar. Entonces, en esto de la Argentina antes de ser, cuando decimos que se entierran, que todo proceso civilizatorio entierra conocimientos, ustedes pueden hablar con los agrónomos y se van a dar cuenta el rinde por hectárea que tenían los incas por las terrazas. El rinde por hectárea era un rinde superior e incluso igual en algunos casos al rinde que hoy tiene la semilla transgénica, sin contaminación. Esto está comprobado, esto lo habla cualquiera. Lo que pasa es que en el tema del lucro y de la propiedad que invade las culturas a partir de los procesos fundamentalmente del capitalismo, todo esto va cambiando hacia un eje de apropiación, que después lo podemos hablar incluso desde el punto de vista filosófico de cómo esto se va sucediendo. Pero fíjense ustedes, hablamos de 2 temas, pero podríamos hablar de muchos más. Hablamos de salud, donde los pueblos originarios manejaban prácticamente el conjunto de las plantas medicinales que uno hoy conoce en forma sintética, con efectos secundarios superiores a los de lo que sería hoy un proceso de fitoterapia, por ejemplo. Y por otro lado, hablamos de la agricultura, un tema central, digamos, desde el punto de vista de nuestra economía. Entonces hablamos de un proyecto de país. Todo esto fue barrido con la inteligencia que dice Mario, que yo comparto absolutamente, porque en todo esto que vayamos hablando vamos a ir yendo y viniendo, permanentemente, yendo y viniendo. ¿Por qué? Porque después hubo otro proyecto de país, porque cuando vinieron los jesuitas, instalaron un modelo diferente de colonización. Ya no era la colonización. Usted sabe que la colonización española tuvo 3 etapas. La primera etapa fue la etapa de los ladrones, digámoslo para que se escuche bien, ¿no? Los que venían, todo lo peor, digamos, venía a llevarse todo lo que había por arriba. Lo que encontraba se lo llevaba. Plata, oro, Lo dijo Miguel de Unamuno, dice, no digamos que fuimos a defender una religión, que estaría mal, pero sería un poco más decente que lo que hicimos. Fuimos a robar, dijo Miguel de Unamuno, un español, insospechable kirchnerista. Sí, no era kirchnerista Miguel de Unamuno, no era kirchnerista. Entonces, ustedes ven cómo esa primera etapa rápidamente se agota. Esa primera etapa, ¿por qué? Porque se llevan todo lo que hay. Se llevan el oro, se llevan la plata, se llevan todo lo que hay. Entonces, a partir de la segunda etapa, que es la etapa de institucionalización, que es la etapa de los gobernadores, es cuando empieza la explotación de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué mano de obra empleamos? Empleamos los pueblos originarios. Y fíjense que la emplean con 2 leyes que existían en España, como son la mitad y la encomienda, pero la emplean de manera absolutamente diferente, con una explotación donde dijo hace poco Evo Morales que por cada kilo de plata murieron 4 personas de los pueblos originarios en los miles y miles de toneladas que se llevaron. Así que des en cuenta cómo esta es la segunda etapa. Pero ¿qué pasa? Aparece un fray Bartolomé de las Casas y dice, muchachos, los indios tienen alma, porque en realidad decían que no tenían alma para poder explotarlos. Los indios tienen alma. Entonces hay una bula en España, empiezan a decirle que con los indios no, porque si tienen alma no podemos avanzar. Entonces el mismo fray, que era tan humano, dice, bueno, entonces traigamos los negros, los esclavos que no tienen alma, entonces traen los negros. Esto es cuando uno lee la historia, cuando uno se mete,
cuando uno empieza a ver que esto de la grieta es una estupidez mayúscula, porque siempre hubo la concepción del amo y el esclavo, siempre hubo la del dominador y el dominado, siempre hubo la de la prepotencia, ¿no es cierto?, del vencedor sobre el vencido. Entonces, uno se da cuenta de que en esa segunda etapa es cuando incluso en aquellos lugares donde no había pueblos originarios suficientes, hoy son las poblaciones negras que tenemos, por ejemplo, en el Caribe, y que el Reino de España, como no tenía mano de obra, se la entrega a los holandeses, a los franceses, a los ingleses. Por eso las Antillas y el Caribe tiene tanta colonia. Sí. No, yo le quería poner números. Según los españoles eran muy precisos para anotar, ¿no? Se llevaron, de acuerdo a la Casa de Contratación de Sevilla, vos tenés la cifra esa, 16 millones de kilos de plata y 185.000 kilos de oro en lo que tienen registrado. Hay que tener en cuenta lo que se robaron acá, lo que se perdió en el mar y todo lo demás. Eso es lo que vos decías, ¿no? Eso fue el primer siglo, los primeros 100 años de la llegada de los españoles fueron a buscar el oro y la plata. Y lo otro que quería plantear, muy bien planteado, es la cuestión de que en aquellos lugares el español consideraba que el trabajo era una cuestión que envilecía a la gente, era innoble. Vivir noblemente significaba vivir sin trabajar. Y esto los españoles lo habían heredado de los romanos, porque los romanos, ¿no es cierto?, tenían la esclavitud, y los esclavos eran los que trabajaban. Si uno trabajaba, significaba que no era un hombre libre. Entonces, los españoles consideraban que el trabajo era una cuestión que envilecía a las personas. Hay los libros del siglo de oro español cuentan cuestiones muy graciosas, como estos hijos de algo que querían demostrar que podían vivir noblemente y a la hora de comer salían y se ponían un palillo en la boca demostrando de que estaban muy satisfechos y no habían podido comer porque no tenían plata, pero jamás iban a ir a trabajar. Entonces, yo viví en Venezuela y lo que contás vos es tal cual. Los indios no aguantaban, por ejemplo, el trabajo para sembrar cacao. Eso se siembra en los valles donde es muy caluroso y es muy húmedo. Y hay que sacar los yuyos que crecen debajo de los árboles y plantar las plantas de cacao, el arbusto, y no había otra manera. Los españoles no iban a hacer eso. Lo que hacían era traer los esclavos africanos que los vendían, los compraban y los hacían trabajar allí. Y lo otro con respecto a la discusión, hay una película que por ahí se podría conseguir, que es Controversia en Valladolid, que lo llevan al padre de las casas y tiene una discusión con los teólogos para tratar de demostrar que los indios tienen alma, y es una película muy bien hecha. Sería muy buena tratar de pasarla, ¿no?, para que la gente vea que esto que estamos planteando es tal cual. Consideraban los españoles que los indios eran una especie de animalito, ¿no?, y que no tenían alma. Por supuesto, Bartolomé de las Casas y otra gente planteaban que sí tenía alma. Eso provocó una gran controversia teológica y hay una película que sería muy buena si la podemos conseguir.